El segundo asiento de Red Bull es considerado como el lugar más difícil de la parrilla de la Fórmula 1, no solo por la presión que trae y el ambiente tan turbulento bajo la dirección actual, sino porque técnicamente su auto, además de tener características que no se acomodan al estilo de todos los pilotos, contrario a hace un par de años ya no cuenta con la misma fortaleza en términos de ritmo. Y hoy, mientras Verstappen sigue luchando por mantenerse arriba, Tsunoda vive una historia opuesta en la que se hunde en el orden y escasamente aspira a puntuar. Hoy en Motorsport Daily vamos a analizar dónde es que pierde tanto tiempo el piloto japonés y cómo Verstappen doma el Red Bull. Alpine se ubica en la última posición del Mundial de Constructores de 2025 con 11 puntos transcurridas 10 carreras, teniendo como referencia esta cantidad. Si descontamos las unidades que ha sumado Max Verstappen, Red Bull en realidad solo sumaría 7 puntos, lo que significa que los de Milton Keynes, el neerlandés, estarían en el último lugar del Mundial. Obviamente es un dato relativo y deben tenerse en cuenta más factores para llegar a una conclusión así, no es algo tan simple. Pero tomándolo a la ligera, este dato nos sirve para reflejar la enorme diferencia que ha impuesto Verstappen tanto a Lawson como a Tsunoda en el inicio de año. Mientras el mejor resultado de Max en 2025 son 2 victorias, el de Yuki es un 9º lugar. Son 148 puntos de diferencia, pero más que eso, es la brecha de ritmo la que termina siendo muy abrumadora. Hay una tendencia, sobre todo en clasificación, que es donde más le ha costado a los compañeros de Max encontrar un rumbo. Según información de Big Data F1, página que les recomiendo para sacar estadísticas, con Lawson Verstappen mantuvo una diferencia de 1.1 segundos en promedio tras las 2 qualis que hicieron, mientras con el japonés tras 8 fechas la diferencia es de 808 milésimas de segundo. Analizando el historial de años anteriores, en 2024 en promedio Checo Pérez quedó a 635 milésimas de Verstappen, 711 milésimas en 2023 y 576 milésimas en 2022. Pero acá hay algo importante que debo aclarar. Si se fijan en esta tabla, desde que Gasly se sentó al lado de Max, la diferencia promedio del neerlandés con sus compañeros ha fluctuado sobre un rango similar, tanto con Albon como con Pérez y Tsunoda. Incluso solo un par de décimas separan al nipón del mexicano. Lawson sí estuvo muchísimo más lejos. El tema es que aunque el promedio de la mayoría sea negativo, hay casos como el de Checo, que si bien no tuvo una buena regularidad, sí tuvo algunos puntos altos de conducción. Es decir, su promedio podía estar a 6 décimas del de Max, pero hubo sesiones específicas donde fue quien más se acercó al neerlandés de todos los compañeros que ha tenido desde que Ricciardo se fue de Red Bull. Sin ir más lejos, el año pasado en Monza se clasificó a 50 milésimas de Verstappen y en Azerbaiyán fue 2 décimas más rápido. El gran problema es que Pérez nunca pudo mantener esa consistencia los sábados en todos los tipos de circuitos. Tenía un fin de semana bueno y al siguiente quedaba un segundo, tal cual expone esta gráfica. A lo que voy es que en el presente, enfocándonos en Tsunoda, de lo poco que lleva en Red Bull, su promedio no tiene una fluctuación que alcance puntos altos de rendimiento. Lo más cerca que ha estado de Max es medio segundo en Japón y ha tenido momentos muy complicados como en Barcelona, donde fue el más lento de la parrilla. En las 8 fechas que lleva con los austriacos, Yuki solo ha clasificado Q3 en 3 oportunidades, cayó 2 veces en Q1 y 3 veces en Q2. En España, Tsunoda dijo no entender por qué su vuelta había sido tan lenta al considerar que no había cometido errores, y esto nos lleva al punto principal del video, donde pierde tiempo Yuki y cómo doma el Red Bull Max. Para arrancar esta sección hay un punto fundamental de algo que tiene que ver con las piezas. En Imola, Red Bull introdujo actualizaciones para ambos autos, pero ¿qué pasó? Yuki literalmente destruyó su coche. El japonés volcó y no solo dañó las actualizaciones, sino que se quedó sin muchos repuestos de otros elementos. El equipo reconstruyó lo que pudo su monoplaza y desde entonces rodó con una versión de suelo diferente. Es una obviedad decirlo, pero esto es algo que le ha lastrado. El problema es que todo partió de un error del propio Tsunoda y fue hasta el fin de semana pasado en Canadá que volvió a tener el mismo coche que Verstappen. Según Helmut Marko, Yuki perdía 2 o 3 décimas por ello. Y curiosamente redujo su diferencia con Max un par de décimas en Montreal, pero todavía quedando a más de medio segundo. Según la telemetría en su vuelta de Q2, Tsunoda desacelera y frena más temprano que Max en la primera curva, pero además en este giro en específico sufre un latigazo tras pisar el bordillo y esto le hace perder tiempo. Este es uno de los varios motivos por los que Yuki sufre. Constantemente le cuesta controlar el auto y es algo que se ha recalcado por la forma en que está diseñado el Red Bull. También lo vimos en Jeddah. Desde hace tiempo se recalca que el coche de Milton Keynes tiene una tendencia sobrevirante y eso hace que los pilotos que han pasado por el segundo asiento se compliquen debido a su inestabilidad trasera y
la necesidad de adaptar un estilo de conducción que incluye más correcciones como lo es el de Verstappen, pero acá voy a recalcar algo que también repasé en su momento con Lawson. Aunque siempre hablamos del desarrollo hacia un estilo de pilotaje y que es un auto suelto de atrás, en realidad una de las mayores pérdidas de tiempo que tienen con Red Bull en la actualidad se relaciona con lo opuesto, que es el subviraje en las curvas lentas. El RB21 es un auto al que le cuesta doblar en los tramos de baja velocidad y eso lo están sufriendo tanto Lawson como Tsunoda. En este caso, en la comparación con Max, es evidente cómo el neerlandés evita trazar muy abierto con respecto al vértice y trata de mantenerse relativamente cerca al piano interior. Para usar como referencia en la trazada entre ambos, fíjense en esta mancha en la superficie. Max la pisa mientras Yuki pasa lejos de ella. Esto nos ratifica que el nipón hace una trazada más abierta que el neerlandés, y no necesariamente porque esa sea su preferencia. Capaz sí, pero lo que yo identifico por lo que ellos mismos han comentado es que es producto de cómo en esta situación se complica por el subviraje. El auto tiende a no doblar con facilidad. Miren el ángulo de volante que tiene cada uno en el mismo punto. Verstappen, para lidiar con ese fenómeno, trata de tenerlo lo más recto posible cuanto antes y jugar con el acelerador aprovechando el sobreviraje del Red Bull, mientras Yuki todavía está doblando, lo que es una muestra de esa debilidad del tren delantero. La telemetría refleja que en esta sección Tsunoda pierde casi medio segundo hasta el vértice de la 2, pero al salir más abierto recupera tiempo por el impulso. El problema es que con el subviraje y lo que perdió soltando antes, a la siguiente frenada ya está 2 décimas detrás de Max. Durante mucho tiempo hay gente que ha insistido que Verstappen tiene un estilo de conducción agresivo, pero no refiriéndose en este caso a las maniobras con los pilotos, sino a la forma en la que lleva el auto. Y en cierto modo es entendible que se recalque esto, porque al preferir el sobreviraje tiene una tendencia a acelerar antes que sus compañeros, a pesar de frenar más tarde. Max busca con su configuración un coche que sea reactivo, es decir, que su tren delantero tenga más agarre que le permita doblar rápido, y esto producto de una mayor soltura del tren trasero para la rotación y así entrar a mayor velocidad a las curvas. Pero en realidad su manejo también tiene puntos donde es más suave de lo que mucha gente cree. La forma en la que transita esta curva es un buen ejemplo para mostrar la precisión que busca y que el input que realiza en la mitad de los virajes es suave. Lo clave y donde difiere está en las salidas de las curvas. Verstappen se caracteriza por un estilo con muchas microcorrecciones que son las que le ayudan a mantener el control saliendo. Históricamente se le ha comparado con esta técnica a estilos como el de Schumacher. Estas microcorrecciones son las que le permiten no solo lidiar con el sobreviraje, sino también el subviraje por el que mencioné Tsunoda sufre en este punto. Durante todas las curvas pueden fijarse en las onboard, Max realiza más movimientos constantes del volante a las salidas que Yuki. Volviendo a esta imagen, por ello es que logra poner el volante recto antes. El punto es que Tsunoda tiene un manejo más suave, pero en el que por su ángulo tiene una tendencia a abrirse más y por ello va más lento. Al apurar la entrada y hacer una salida en la que, aunque parece que lucha más con el auto, en realidad tiene más control del mismo y por ende mantiene una velocidad por la que en el conjunto de vuelta va más rápido. Porque no se trata de contravolantear porque estás a punto de perderlo, sino de darle de forma consistente golpes al volante con los que ayudas a que el auto doble mejor. Hay otro ejemplo interesante de la cual en Jeddah con las curvas rápidas que viene un análisis del canal de Jelly Stenner. Acá evidentemente Verstappen no realiza tantas microcorrecciones como lo hace en las partes lentas, pero en la curva 8, aún con ambos tratando con suavidad la entrada, Max hace la curva a fondo, mientras Yuki suelta el acelerador. Verstappen es un piloto que, más allá de que tenga un estilo de manejo particular que algunos describen como extremo, tiene sobre todo una gran capacidad de adaptabilidad. Acá hay una clave que también tiene que ver con el acelerador y que es la que da un plus. La falta de confianza para los segundos pilotos de Red Bull definitivamente genera pérdida de tiempo y es producto de una combinación de varios factores: el diseño base del coche, su inestabilidad, pero también complejidad para salir de las curvas. Si no puedes hacer una curva a fondo como pasa acá con Tsunoda, no es solo porque sientes que lo vas a perder de atrás, sino porque sientes que el auto no dobla, y ahí es donde se la deben jugar. Si miran cada telemetría en clasificación, incluso la forma en que Verstappen suelta el acelerador es más constante. Por ejemplo, en esta curva 7 de Montreal, aunque Yuki acelere antes, Max alcanza el 100% del pedal antes. Hay que entender un principio claro, y es que no es como que Verstappen esté desafiando a la física y va más allá de lo que en realidad puede el auto. En realidad, el Red Bull, como dijo Albon un día, es lo que es, y Verstappen lo lleva al ritmo que el auto es capaz de ir. Y hoy por hoy no es un auto tan malo, es malo para el estándar Red Bull que venía de dominar. Pero como lo prueba Max, es un coche que puede pelear por el podio. La clave está en que tiene una dificultad que no todos logran sobrepasar, y que evidentemente McLaren e incluso Mercedes
Mercedes ahora mismo tienen máquinas más competitivas. Lo que ocurre es que Verstappen le saca el máximo a la suya y va más al límite que los demás. Hablando de Tsunoda, evidentemente no debería estar peleando tan atrás como ahora. Yo siempre lo he dicho, el Red Bull es difícil, sí, pero el piloto también tiene una responsabilidad a la hora de sacarle el máximo. La comodidad y la velocidad siempre se han relacionado, pero aunque el ir cómodo te ayuda a apretar más en ciertos casos, me gusta recalcar la frase de Mario Andretti: si todo está bajo control, es que no vas lo suficientemente rápido. Y el Red Bull es un auto que se relaciona directamente con este concepto, porque aunque encuentres un equilibrio, para ir rápido tienes que luchar con el monoplaza, porque la dificultad no radica simplemente en un estilo de manejo, sino en qué tan al límite estás dispuesto a ir. Cuando miras las onboard, las vueltas de Tsunoda no parecen malas, pero cuando las comparas con las de Verstappen, se nota mucho más como el neerlandés arriesga más y tiene un mejor control por su técnica. Hay momentos donde simplemente Yuki pierde por soltar en ciertas curvas, frenar antes e ir a una velocidad inferior en el tránsito, y es algo que con la experiencia debería mejorar, porque el auto tiene problemas crónicos tanto con la parte trasera como con la delantera. En el pasado, Checo logró sacar buenos resultados con la filosofía que tiene Red Bull, pero algo crucial para explicar por qué luego se dio su bajón tiene que ver con el propio hecho de que aunque no es un auto lento, tampoco es el cohete que solía ser. A inicios de 2024, con la diferencia que tenían sobre el resto, la dificultad para ir rápido no era la misma, y en ciertos escenarios los pilotos de Milton Keynes necesitan exigirse más ahora que antes. Al mismo Checo le pasó, y ahí es donde se nota la diferencia entre el uno y el otro. Pérez, en circuitos donde el subviraje castiga a Red Bull como en Azerbaiyán, rendía muy bien porque tiene esa capacidad para destacar en las características que requieren por el comportamiento del tren delantero. Pero una vez perdieron esa ventaja que tenían para mantener el ritmo en todas las pistas con respecto al resto, tenían que hacer algo más. Basta con el ejemplo de la quali de Suzuka con Max este año. Esto para no hacer solo la comparación entre compañeros. En aquella pole, la ganancia de Verstappen estuvo en el arriesgar más en la frenada comparado con Lando. El mismo fantasma de la F1 lo mostró. En fin, Yuki tiene bastante que trabajar para solucionar su falta de ritmo. No es un mal piloto, pero para el contexto actual tiene que cambiar muchas cosas desde su conducción. Para los equipos top, los pilotos tienen que ir más allá de lo común. En la zona media se camuflan más las diferencias y en cierto modo el Racing Bulls es un auto sencillo de manejar, pero a la vez porque no tiene tanto potencial. Mi conclusión es que Tsunoda debe mejorar desde lo individual porque la presión aumenta y puede quedarse sin lugar, pero obviamente el equipo también tendrá que ayudarlo con lo que pueda, ya sea probando configuraciones o simplemente mejorando el auto. Si el Red Bull se hace más competitivo como antes, quizás el nipón también dé un salto. Mientras tanto, veremos qué pasa. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.